Para mí este compromiso es muy importante y es un honor, ya que para mí la trova es indispensable. Ahorita tengo un proyecto con mi hermana llamado Hermanitas Pech, haciendo referencia a las hermanitas Núñez, ya que admiramos su trabajo. Eso ha hecho que me enamore de ella, no solo por la música, sino también por la letra, que son poemas dedicados al amor y a la mujer. Por eso mi misión es preservarla y difundirla. ¡Que viva la trova yucateca! Es emotivo este momento, estamos muy contentos de ser partícipes de este extraordinario evento que marca el inicio de las festividades del Día del Trovador. Pues nos llena de orgullo sobre todo ver a las mujeres impulsando los pilares de nuestra tradición. Seguro de que tendremos un mes muy nutrido en actividades, pero especialmente en acciones de salvaguarda, enaltecimiento de nuestros músicos, de nuestros compositores. Les invitamos a todos los aquí presentes a sumarse a las actividades para disfrutar de nuestra música. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.